quiero hacer un cáliz a ver si todos pueden escuchar esta alabanza para empezar la oración. Yo navegaré en el océano de tu espíritu. Bueno, entonces empezamos. Vamos a pedirle al Señor que derrame su Santo Espíritu a todos los que están aquí. Muy buenos días. Bueno, para mí es días. Bueno, para ustedes también creo, ¿no? Son 2 horas de diferencia. Para mí, pues son días, muy buenos días. Mi nombre es Yuriana Cárdenas de Tinajero. Estoy casada, tengo 4 hijos, alrededor de unos 15 años más o menos de casada. Y quisiera de verdad que en estos sacramentos pudiéramos, que en este tema que es de los sacramentos, pudiéramos como destapar, vamos a decir, una cortina, ¿no? De los ojos para poder vivir esa vida divina que se nos transporta a través de que se nos da a través de los sacramentos. Entonces vamos a empezar con esta alabanza para entrar en este terreno sagrado. Los sacramentos no es algo instituido por el hombre, están instituidos por Cristo mismo. Entonces vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé la gracia de entrar pues en este terreno sagrado. Y allí adoraré. Jesus. Al Dios de mi amor. Yo navegaré Del Espíritu Santo. en el océano de tu espíritu. Y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Ven Espíritu Santo. Pido Espíritu Santo para todo aquel que está frente a esta computadora, frente a un celular. Que estamos pues aquí, Espíritu Santo, para recibir hoy la palabra de Dios. Pido Espíritu Santo para mí, para poder dar este tema conforme tu voluntad, Señor. Pido Espíritu Santo para todo aquel que se quiere conectar y que no se ha podido conectar. Para todo aquel que desea conectarse, pero no lo ha hecho. Ruego, Espíritu Santo, que envíes tu gracias, dones, carismas necesarios para llevar a cabo este tema. Todo esto, pues, Señor, te lo pedimos en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo y en el nombre de Dios Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, ¿todos estamos escuchando bien? Aunque sea que me paren un dedito para saber que sí estamos todos escuchando bien. Te oyes muy al pasito. Ya le tengo todo el volumen hasta arriba. Sí, como que se bajó el volumen porque ya la alabanza tampoco se oía muy recio al último. No sé qué pasaría. Yo pienso que debe ser algo de lo que es la tecnología, porque la computadora está todo el volumen. Bueno, entonces voy a tratar de gritar un poquito Ya te más. estás escuchando mejor. Sí, yo pienso que ha de ser la señal del internet.
Bueno, entonces vamos a empezar con la santa palabra de Dios. Pues todos sabemos el tema, ¿cómo se llama, cierto? Es encarnar los sacramentos en mi vida. Entonces vamos a comenzar con el capítulo, con Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, es capítulo 20, versículo 30. Perdón, es capítulo 19, versículo 33, dice: Cuando se acercaron a Jesús, se dieron cuenta de que ya había muerto. Por eso no le rompieron las piernas. Pero uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y enseguida brotó del costado sangre y agua. Esto es como vuelvo a leer esta última frase. Dice, cuando el soldado le atraviesa el costado con una lanza y enseguida brota del costado sangre y agua. Esto es algo muy importante porque 15 de Argentina. La lanzada que saca sangre y agua simbolizan su entrega total y la efusión de su espíritu. El agua apunta al sacramento del bautismo y la sangre señala la Eucaristía. Entonces, estos dos sacramentos, pues los sacramentos los instituye el Señor, los instituye Jesucristo. Pero estamos mirando cómo los sacramentos son fruto del sacrificio redentor de Jesús. Entonces, como para ir entrando en la verdad te digo, hermano, tú que estás escuchando, más allá de que tú encontraras una información que pudieras grabar en tu cabeza, quisiera que pudiéramos más bien como despertar a esa hermosa realidad de lo que es el sacramento, lo que son los sacramentos para mi vida. Y pues con esto en mente, que los sacramentos son fruto del sacrificio redentor de Jesús, pues déjame te digo, hermano, que durarías un buen rato solo meditando en el sacrificio redentor del Señor, ¿verdad? San Agustín decía, reconocer en el pan lo que colgó del madero y en el cáliz lo que emanó de su costado. Sí, está bien. Entonces, cuando nosotros vamos a la Santa Eucaristía y miramos ese cuerpo, cuando el Padre, el sacerdote, levanta el cuerpo de Cristo y dice el cuerpo de Cristo, entonces todo ese momento es un momento tan especial, es un momento en el cual el Espíritu debe estar sumergido en su Señor, en la pasión de Cristo, en la crucifixión del Señor, en ese misterio de salvación. ¿Y por qué a lo mejor vas a decir, ok, ¿por qué está tocando lo de la liturgia? Pues es que todos los sacramentos están al torno de la Santa Eucaristía. La liturgia es la celebración del misterio de Cristo. Cuando nosotros vamos a la Santa Misa, es que no es un momento para yo estar pensando en qué cosas se me quedaron en casa que tuve que haber hecho, o estar pensando en qué voy a hacer cuando voy a salir de la misa, o estar pensando en cómo vaya la gente vestida, o ningún otro tipo de pensamiento que no sea, y tratar, digo, porque fácil no es tampoco, pero la gracia de Dios nos toca y es entrar en ese misterio sagrado, en ese misterio santo. Pues recuerda que vamos a tocar cómo encarnar los sacramentos. En este caso, ¿cómo encarno yo la Eucaristía? ¿Cómo encarno yo la misa? Pues primero hay que tratar de vivirla, ¿no? De no distraernos en la misa. Todos los sacramentos están al torno, pues, del misterio de la cruz. Esto es hermoso. Mediante los sacramentos estamos en comunión con los frutos de la redención de Cristo. Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia instituida por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida divina. Ay, hermano, a través de los sacramentos se nos otorga vida divina. O sea, aquí en la tierra, hermano, podemos vivir un pedacito de cielo.
Y yo sé que más de uno cuando ha comulgado o ha vivido una misa bien vivida y va y comulga y tiene ese contacto con el Señor. O cuando han hecho su confesión, tienen ese contacto con Dios misericordioso. A eso me refiero, a que se nos otorga la vida divina, o sea, se nos otorga la vida divina, que es la patria del cielo. Pero quiero referirme ahorita a que tú puedes vivir aquí en la tierra ese cielo. Quiero invitarte a que te abras a eso, a vivir aquí en la tierra lo que se nos dará en la vida eterna. Yo sé que no se puede todo y no es posible, es muy poco, son como tocaditas, como cuando le dan una paleta muy rica y nomás le das unas cuantas saboreaditas, ¿no? Pero eso, hermano, te va llevando poco a poco, ese enamoramiento del Señor a través de los sacramentos te va llevando poco a poco a desear más y a querer más. Y el Señor poco a poco nos va dando conforme nuestro corazón se va abriendo. Ojo ahí, el sacramento es eficaz porque es Cristo quien lo realiza. O sea, yo nunca debo dudar del sacramento, independientemente de la santidad del celebrante. Los frutos dependen de los que lo reciben. O sea, el sacramento en sí es eficaz. El fruto depende de quien lo recibe. O sea, hace de uno mismo, ¿no? Si algún día te has preguntado a lo mejor, porque yo ya me ha tocado escuchar que dicen, bueno, y si este que va a misa todos los días, y este que ora, y este que esto, o este santito, o qué sé yo, ¿no? Se le critica por ir mucho a la misa, y entonces, ¿por qué se está portando así? Dos casos, pues uno, aún somos seres humanos, aún estamos en esta carne, aún existe esa tendencia o esa inclinación al pecado. ¿Se justifica? No se justifica. Ahorita vamos a encontrar con el sacramento de la reconciliación. Pero el otro es entender que, vuelvo a lo mismo, el sacramento es eficaz, no dudemos del sacramento. Los frutos son los que dependen de la persona que los recibe. Entonces, esas personas que miramos que de repente van a la misa y no dan buen testimonio, o algún grupo de religión, no de religión, algún grupo que haya de la iglesia o algo así, es que el fruto depende de la persona que lo recibe, ¿no? Los sacramentos de la iglesia son, y esto es algo que a mí me gusta por lo regular hacerlo, preguntarlo en público y preguntar para ver cuánto el pueblo conoce de su propia iglesia, ¿no? Pues ahorita no se puede, todos están en mute para poder yo dar la clase y que no se haya interferencias, ¿verdad? Pero dentro de ti ahí tú quisiera que tú respondieras. Esto es como un examen para ti. ¿Cuántos sacramentos tiene la iglesia? Y doy solo un poquito de tiempo. ¿Cuántos sacramentos tiene la iglesia? La iglesia tiene 7 sacramentos. Los sacramentos de la iglesia se distinguen en sacramentos de la iniciación cristiana, que es el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Estos son los 3 sacramentos reconocidos como sacramentos de la iniciación cristiana. Y hay sacramentos de curación, que es el de penitencia y unción de los enfermos. Sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Esos son los sacramentos del orden y del matrimonio. Entonces son 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden y matrimonio. Y ya pues vimos que están estos categorizados en tres, ¿verdad? Que es la iniciación cristiana, sacramentos de curación y sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Santo Tomás de Aquino dice, todos están ordenados hacia la Eucaristía como su fin específico. Es tan grande el misterio de la Eucaristía. El Catecismo Católico está compuesto por 4 partes. La segunda parte está totalmente dirigida a la Santa Eucaristía. Entonces,
como ves, en esta clase pues vamos a tomar los sacramentos en sí. No es como dedicarle a cada sacramento su espacio. Entonces vamos a tratar de ir uno por uno, poquito, vamos a entrar poquito en cada uno. Y sí me gustaría que de ahí, es bien difícil predicar así ahorita porque pues yo no estoy viendo sus rostros y cuando uno predica enfrente del pueblo, es muy hermoso cuando el Señor le está mostrando a uno para dónde, Señor, para dónde, ¿verdad? Entonces, espero y si alguien se me pierde o algo, pues supongo que puede poner su cámara y levantar su dedito o algo así. Vamos a empezar con el primero. Es el sacramento del bautismo. Este sacramento, ¿qué significa bautismo? Bautismo significa sumergir en el agua. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, podemos mirar cómo quien es bautizado es sumergido en la muerte de Cristo y resucitado con él como nueva criatura. Entonces, si tú y yo contemplamos esta frase, yo desde mi bautismo, tú desde tu bautismo, fuimos sumergidos en el agua y ahí morimos en Cristo y resucitamos con Cristo. Somos criatura nueva y esto lo tengo que encarnar en mi corazón, hermano, porque a veces cuando vamos en el camino, pues el pecado nos hace caer y caemos quizás en cosas de pecado y el demonio después nos viene a atacar por ahí, nos hace sentir pecadores, nos hace sentir de lo peor y yo ya no me soy digno, ya no me siento digno, perdón, ya no me siento digno de este misterio. Pues yo hoy te vengo a decir a ti, a que me estás escuchando, que hagas poder, que agarres poder sobre ese sacramento, que tú lo agarres, lo arraiges, lo encarnes, que tomes de nuevo esas, vamos a decir, las riendas de este sacramento que tú ya traes dentro de ti. Eres criatura nueva, eres criatura nueva. El bautizado se convierte en hijo de luz, Efesios 5:8. Podemos mirar que el bautizado se convierte en hijo de luz. Yo soy hijo de la luz, hijo de la luz. Y esto créelo, encárnalo, hazlo tuyo. Soy hija de la luz. Y cuando el hombre, me refiero hombre al ser humano, cuando el ser humano toma a Dios como padre, se siente protegido, protegido. Entonces es muy importante que hagamos uso de este sacramento del bautismo. El bautismo me hace hija de Dios, y como hija de Dios tengo derechos. Ay, qué hermoso, como hija de Dios tengo derechos, pero también responsabilidades. Puse ahí, pues hay 3 tipos de bautismos: el de agua, sangre y deseo. El de agua es en el cual todos a lo mejor aquí hemos pasado por el de agua. Supongo que todos estamos bautizados, que es cuando nos echan el agua en la cabeza. El de sangre, los que derraman sangre, son bautizados en sangre. Y los de deseo, que los que desearon bautizarse y no pudieron bautizarse, pero a última hora cuando mueren tienen ese deseo del bautismo, pues ese es el de deseo, ¿verdad? En el Catecismo Católico, numeral 1280, el bautizado pertenece para siempre a Cristo. En efecto, queda marcado con el sello indeleble de Cristo. Y hermano, escuchas, estamos marcados para Cristo con ese sello indeleble. Ese sello ya lo traemos ahí nosotros. Entonces, si yo te digo a ti como cristiana y yo me lo digo a mí misma también, ¿por qué temer? Entonces, ¿por qué el miedo? ¿Por qué cuando llega esta pandemia viene a zarandearnos, a zarandear el mundo entero? Estamos sellados con ese sello imborrable. Sacramento de la Eucaristía. Vamos a pasar al sacramento de la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Y yo quisiera que tú te preguntes eso ahorita en tu corazón.
¿Qué es la Eucaristía? Ir a misa los domingos y ya cumplí. Ir a misa todos los días, pero ya como una rutina, o y ya cumplí. ¿O qué es la Eucaristía para ti, hermano? O quizás aún no has tomado el sacramento del matrimonio y tienes tanto tiempo que no has tomado la Eucaristía, que sinceramente ya ni te acuerdas qué significa la Eucaristía. La Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor. Híjole, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna. El alma se llena de gracia. ¿Qué es una gracia? Son regalos de Dios. Nada que yo pueda hacer para obtenerlo. Es una gracia, es un regalo, es algo que Dios quiere dar porque quiere darlo. Y dice aquí, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna. Mira, hermano, es casi yo, para mí, te lo digo, es casi imposible enamorarte de los sacramentos si no te has enamorado de la vida eterna, o enamorarte de la vida eterna si no te has enamorado de los sacramentos. Es como los sacramentos y la vida eterna es una comunión con lo eterno, con lo celestial, con lo que se nos ha prometido. Y vamos a seguir adelante y te diré por qué. En 1 Corintios 11:23, ahí podemos mirar la institución de la Eucaristía. La Eucaristía es la fuente y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es, hermano, lo más alto de la vida cristiana, es el culmen de la vida cristiana. En la liturgia nos unimos, dice, nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna. Ir, hermano, a mí me costaba mucho trabajo entender estas palabras. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es que uno se une con la vida eterna, con las cosas del cielo? ¿Cómo? Yo me preguntaba mucho esto. Hace unos años atrás, mi mamá me invitó a una consagración sacerdotal. Y yo sé que si mi mamá está escuchando el tema, pues ella me va a saber decir si no. Pero en esa consagración, hermano, bajó el cielo. En esa consagración se podían sentir los ángeles, se sentía ese lugar lleno de Dios. Los cantos eran tan hermosos. La Virgen María, su presencia, las cosas eternas, no las pude ver con mis ojos, porque no vi nada con mis ojos, pero mi alma estaba totalmente segura de la vida eterna, de las cosas eternas, porque lo eterno existe, existe. Ahora, desde entonces, hermano, que viví esa consagración, me es casi, no te voy a negar que a veces sí me distraigo en la Santa Misa, pero es bien raro. Ya después que he vivido esto, vivir la misa es otro cielo, es vivir otra, es como otra dimensión, te voy a decir, y no viéndolo, porque no ves, es en el corazón, es a la hora de la consagración, es a la hora de cuando pide uno también perdón, donde el sacerdote hace ese rito en el cual está pidiendo perdón por nuestros pecados. O sea, todo este misterio de la liturgia te lleva de verdad a entrar en esa comunión con las cosas eternas. Entonces, hay que verdaderamente abrir el alma y el corazón a estos sacramentos. San Agustín dice, reconocer en el pan lo que colgó del madero y en el cáliz lo que manó de su costado. Cuando tú comulgas, hermano, no estás comulgando un pedazo de pan. No es cualquier cosa lo que tú estás tomando, es el cuerpo mismo de Cristo, es la sangre de Cristo. Y con dolor en el corazón te digo, ahorita no podemos tomar el cáliz como antes. Y cuánto deseo volver a tomar el cáliz del Señor.
pero pues el cuerpo también, ahí está su sangre de Cristo. Y si nosotros podemos ver, cuando uno come mucha comida chatarra, pues el cuerpo muestra con señales físicas que tú no estás comiendo bien. Cuando la persona come sanamente y se alimenta adecuadamente, pues su cuerpo da señas de que está comiendo sanamente. Es igual en el alma, hermano. Cuando tú estás comiendo sanamente, tu alma, lo que hablas, lo que piensas, lo que sientes, lo que actúas, está mostrando de que tú te estás alimentando. Igual con el cuerpo de Cristo, cuando nosotros comulgamos el cuerpo de Cristo, cada vez que tú comulgas, y híjole, a mí me cuesta trabajo decirlo, porque a lo mejor en mí hay falta todavía, me falta más fe. Me cuesta trabajo decirlo, pero lo tenemos que creer y lo creo, lo quiero creer también y lo quiero vivir. Pero cada que tú y yo comulgamos, hermano, ese pedacito de pan que quizás tú nomás miras un pedacito de pan, nos vamos convirtiendo en otros Cristos. ¿Y por qué digo que me cuesta decirlo? Porque fallo, hermano, porque comulgo y fallo a veces, hermano. Pero conozco que el Señor ahí está para pulirme, para darme con ese marrito, irme formando, ¿no? Pero de verdad te quiero animar a comulgar. Toma la Eucaristía lo más que puedas, hermano. ¿Algún día tú te imaginaste que iban a estar las iglesias cerradas como ahora? ¿Te puedes imaginar si llega el gobierno a decidir cerrar las iglesias? Pienso que el dolor más grande que vamos a tener, y yo se lo decía a mi esposo, ¿sabes qué, Ricardo? El dolor más grande cuando una iglesia de verdad se nos cerrara por un tiempo, la iglesia, si es que llegara a suceder, el dolor más grande va a ser cuántas Eucaristías pude ver comulgado y no comulgué. Creo que será el dolor más grande que tendremos. Pero Dios nos libre de verdad de llegar a eso. Dios nos libre de llegar a eso. Vamos a pasar al sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación. También es conocido como crismación, el sacramento de la crismación. Confirmación, ¿por qué? Confirma y refuerza la gracia bautismal. Crismación, unción con el santo crisma. Porque, o sea, es porque es que se conoce como crismación y confirmación. Fusión imprime en el alma, escucha, fusión imprime, circula ahí, imprime en el alma un carácter indeleble y otorga un crecimiento de la gracia bautismal. El sacramento de la confirmación imprime en tu alma, en mi alma, un carácter indeleble y otorga un crecimiento de la gracia bautismal. O sea, todos esos regalitos que se nos ha dado en el bautismo vienen a confirmarse a través de la confirmación. Y espero y todos los que estamos aquí estemos ya confirmados. Pero si alguien de los que esté escuchando no tiene su confirmación, porque ya me ha tocado casos que ya son, no casados, sino se juntan pues con sus parejas y no se han casado porque no tienen ni siquiera el bautismo. Esto es real, hay gente aún así que no tiene el bautismo, no tiene la confirmación y pues no se pueden casar. Pues que este sea un llamado hoy a ponerme en comunión con mi Señor. Que sea un llamado hoy para ponerme en gracia, para ponerme en ese camino de vida eterna. Ya miramos los sacramentos de iniciación cristiana, que es el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Vamos a pasar a los sacramentos de curación, que es el de penitencia y unción de los enfermos.
La penitencia, vamos a ver la penitencia o reconciliación. Y es muy importante este sacramento porque hace rato cuando estaba hablando respecto al bautismo, toda esta gracia que hay en el bautismo, ¿verdad? La confirmación, la Eucaristía, y se me venía a mí en el pensamiento que, ay, entonces, ¿por qué uno sigue pecando, no? Ay, entonces, ¿por qué uno sigue igual o algo así, ¿verdad? Pues para eso el Señor instituyó el sacramento de la penitencia o de la reconciliación, o también se le conoce como la confesión. La vida nueva de la gracia por el bautismo nos imprime la vida nueva de la gracia por el bautismo no suprime la debilidad de la naturaleza humana ni la inclinación al pecado. O sea que no porque yo estoy bautizado, quiere decir que se me va a quitar a mí la debilidad de la naturaleza humana, ni tampoco quiere decir que se me va a quitar la inclinación al pecado. No. Cristo instituyó este sacramento para la conversión de los bautizados que se han alejado de él por el pecado. Vuelvo a leer esto, y esto es hermoso, desde el Catecismo Católico. Cristo instituyó este sacramento para la conversión de los bautizados que se han alejado de él por el pecado. El Señor sabía que había debilidad en nosotros y que íbamos a caer, por lo cual decidió instituir el sacramento de la reconciliación. Es un sacramento, hermano, y es muy importante que nos detengamos un poquito en este sacramento, porque qué difícil es confesarnos, ¿no? Qué difícil a veces es confesarnos. Qué difícil es encontrar ese rayito de luz que viene de Dios para poder ver el pecado en mí. Pero cuando el Señor en su infinita misericordia nos dé ese rayito de luz a nuestra conciencia para mirar el pecado que hay en mí, para mirar todo esto en lo cual he fallado a Dios y voy y hago esa confesión, hermano, uno sale libre. Sales libre, sales listo para seguir luchando y en sí sales mejor persona porque tú notas que eres distinto y vives distinto. Y mira qué hermoso, este sacramento no se te, o sea, tú puedes ir a confesarte las veces que sea necesario, una vez a la semana, una vez al mes. Yo para mí lo veo como muy poco, una vez al mes, pero pues la iglesia nos pide que al menos una vez al año, que sinceramente se me hace muy duro, pero bueno. Entonces el sacramento de la reconciliación, es un sacramento, hermano, en el cual no solamente voy yo a decir mis pecados, sino es un sacramento en el cual yo recibo sanidad. Hay un estudio que hicieron los psicólogos, una asociación de psicología, donde decían que la gente más sana mentalmente fue encontrada en la Iglesia Católica, que eran practicantes de los sacramentos de la reconciliación. O sea, hace que cuando uno es activo en el sacramento de la reconciliación, eres una persona más sana mentalmente, tienes más paz en tu alma. En este sacramento, hermano, nos encontramos con la misericordia de Dios, te encuentras con el perdón de Dios, pero es que, hermano, esto es algo bien importante como para encarnar este sacramento. Yo primero tengo que ver mi pecado. Pues si yo no veo mi pecado, pues cómo yo agradezco este sacramento. Pero es necesario, hermano, que cuando vayamos a acercarnos al sacramento de la reconciliación, pidamos al Espíritu Santo esa gracia de poder ver mi pecado. Señor, dame la gracia de ver mi pecado. Deja que mi pecado me duela. O sea, todo esto se hace en oración, ¿verdad? Y también pues meditando los mandamientos para ver en qué he fallado a mi Dios. Hay otros modos como encontrar una perfecta, se llama, ay Señor, se me fue la palabra, acto de penitencia. No, espérate, no me acuerdo la palabra ahorita. Ay, ahorita se me viene.
pero hay que iluminar nuestra conciencia. Acto de contrición, gracias. Hay otros modos como hacer un acto de contrición perfecto, pero yo te hago a ti la invitación, a ti que me escuchas, si tú no has tenido algún día una confesión en la cual tú sabes, escúchame, que tú sabes que desgarraste tu alma, porque se desgarró tu alma, o sea, al reconocer ese pecado o al reconocer los pecados, ayuna, pide a Dios la gracia de ver tu pecado, porque esto hace una gran diferencia en mi vida de fe, hace una gran diferencia en mi conversión, el tener dolor por mi pecado. ¿Es fácil? Te digo que no, porque a mí me cuesta mucho también y he platicado ya con otras personas y es difícil. ¿Por qué? Somos débiles, hermanos. A veces, nuestro corazón es duro a veces, pero recuerda que el Señor nos da la gracia necesaria para lo que necesitemos, ¿verdad? Para vivir en la fe. En este sacramento encontramos sanación y liberación, libertad. Es un sacramento muy hermoso, hermano. Te quisiera como enamorar de este sacramento que a veces la gente anda corriendo buscando psicólogos o anda buscando, ojalá Dios quiera y nadie de aquí ande buscando brujos o que le lean las cartas o que no sé qué, o busca consejos con la comadre, consejos con el compadre, consejos por aquí, consejos por allá. Hermano, búscate un confesor. Que ahorita con esta situación de la pandemia se está poniendo la cosa más dura, sí es verdad, pero yo creo que el Señor va a encontrar el modo cómo ayudarte a hacer tu confesión. De algún modo los sacerdotes van a empezar a confesarnos. Acá, gracias al Señor, eso todavía no nos ha pegado fuerte en esa parte. Vamos a ver, pues este sacramento se instituye en el Evangelio de Juan. Podemos encontrarlo en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 22 al 23. Ahí es donde se instituye el sacramento. Donde encontramos donde se instituye el sacramento. Vamos a pasar al sacramento de la unción de los enfermos. Y la institución de este sacramento es en Santiago 5, capítulo 5, versículo 14 y 15. Es la institución del sacramento de la unción de los enfermos. Este sacramento se me hace muy hermoso porque este sacramento, por lo regular, la unción de los enfermos se utiliza solamente, la gente tiende a quererlo usar solamente cuando la gente ya se está muriendo. O ya cuando ya el enfermito ya se está muriendo, entonces ya piden al sacerdote que venga a darle los santos óleos, ¿no? Y fíjate que este sacramento no es solamente para una persona enferma físicamente, sino también para una enfermedad del alma. Cuando yo me entero de esto, ahorita es obispo, el padre Ramón Bejarano es obispo ahora, pues era sacerdote en ese tiempo y era mi confesor para la honra y gloria del Señor. Me acuerdo que yo estaba en problemas matrimoniales con Ricardo muy fuertes hace ya años de esto. Y nosotros fuimos a pedirle al padre que nos pusiera los santos óleos, y el padre, pues le dijimos, padre, pues nosotros leímos que se puede hacer también cuando hay una enfermedad en el alma. Pues el padre nos ungió, oró por nosotros, nos impuso las manos y Ricardo lo sabe, fue una ayuda en nuestro matrimonio increíble. O sea, adquirimos una fuerza espiritual, adquirimos como más fuerza para luchar, para no ofendernos tan fácilmente. Entonces, este sacramento de unción de los enfermos no solamente lo recibe una persona que va a morir. También otra ocasión en la cual fui a que me pusieran los santos óleos fue cuando me iba a aliviar de una de mis niños, pues yo apenas me enteraba, no sabía antes. Con el último, pues sí le dije, padre, vengo a que me ponga los santos óleos porque ya tengo mi fecha para ir a dar a luz. Y me pusieron mis santos óleos también. Entonces, solo para que sepas que los santos óleos, pues también son para la salud del alma, como enfermedades muy fuertes del alma, como odios muy fuertes o enfermedades pues muy fuertes del alma. Con esto terminamos con los sacramentos de sanación. Vamos a empezar con los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, que es el orden y el matrimonio.
pues sabemos que ya quien tiene el sacramento del matrimonio, pues no puede tener el sacramento del orden, ¿verdad? Pero vamos a ver el sacramento del orden. Dice, el sacerdote se convierte en signo de la primicia absoluta del amor a Cristo. Un sacerdote, hermano, yo más allá del sacramento, pues nosotros como laicos no podemos adquirir el sacramento, pero sí quisiera que te enamoraras del sacramento para poder ver por nuestros sacerdotes. Pues los sacerdotes están entregados para nosotros, ¿verdad? Vamos a buscar, orar por nuestros sacerdotes. Son almas entregadas totalmente a ti y a mí, a nosotros, a la iglesia. El sacramento del matrimonio. ¿Cómo encarno yo el sacramento del sacerdocio? Si yo no soy sacerdote, pues en mi bautismo se me consagra como sacerdote, profeta y rey, ¿verdad? Pero hablando ya de orden, el orden sacerdotal, pues es así, es orando por nuestros sacerdotes, que no se te olvide que el demonio está atrás de ellos y que quiere tumbarlos, y que si tumba un sacerdote, tumba mucha gente con ellos. De hecho, no recuerdo dónde leía que cada que cae un sacerdote se nos va a pedir cuentas de ello si nosotros no oramos por ellos. Entonces, oremos por nuestros sacerdotes, especialmente en este momento de pandemia donde no sé por allá con ustedes, pero acá con nosotros se nos ha informado que mucha autoridad se le ha dado a los sacerdotes para cerrar iglesias o mantenerlas abiertas, aunque sea al aire libre, o cómo administrar la iglesia, su parroquia que les ha tocado. Entonces, oremos mucho por nuestros sacerdotes, mucho por nuestros sacerdotes. El sacramento del matrimonio. Dios, que es amor y creó al hombre por amor, lo ha llamado amar. Vamos en Mateo capítulo 19, versículo 6. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Y en Génesis 1, capítulo 1, versículo 28, al bendecirlos, Dios les dijo, creced y multiplicaos. Bueno, vamos a ver, en el sacramento del matrimonio, para todos los que estamos casados, pues una misión muy grande del sacramento es lo podemos ver en Génesis 1:28, lo vuelvo a proclamar. Al bendecirlos, Dios les dijo, creced y multiplicaos. Qué difícil en este tiempo que un matrimonio, y yo me entro ahí, que un matrimonio se abra totalmente a la vida. Qué difícil de verdad en estos tiempos encontrar cristianos totalmente entregados a la palabra, confiados totalmente a este llamado. Génesis capítulo 1, versículo 28. Al bendecirlos, Dios les dijo, creced y multiplicaos. Es un llamado del matrimonio, el tener hijos, el tener familia. El sacramento del matrimonio está ordenado por su propia naturaleza a la comunión y al bien de los cónyuges y a la procreación y educación de sus hijos. Y esto está en el Catecismo Católico. Una de las amenazas o dos amenazas más grandes en el sacramento del matrimonio es la discordia y la infidelidad. Tenemos que tener mucho cuidado en este sacramento a la infidelidad. Infidelidad no solamente es yo fallarle a mi pareja físicamente, sino también en el corazón. Y esto es muy importante que nosotras las mujeres, los hombres, veamos dentro de nuestro corazón si le estamos siendo infiel a nuestra pareja, infiel en el tiempo. Quizás le estoy robando el tiempo a mi pareja que yo tenía que haberle dado a mi pareja. Quizás estoy robándole, ¿qué podría ser? El compartir con mi pareja, pues el tiempo, pasamos mismo el tiempo, ¿no? Busquemos serle fiel a nuestra pareja. Y si es una infidelidad física, hermano o hermana, te digo,
No hay un pecado más grande que quede impregno en el cuerpo, que quede pegado a tu cuerpo y que lo cargues en la vida eterna y no a la vida eterna, pues no podemos entrar con un pecado de muerte a la vida eterna, pero que lo cargues hasta después que, o sea, cuando tú mueras y des cuentas, ese pecado queda impregnado en tu cuerpo y se tiene que purgar. Pues ahí la gracia de Dios, ¿no? Pero un pecado mortal, pues sí es un pecado que te puede llevar que te lleva pues al infierno. Me cuesta como trabajo decir estas palabras, pero son real, ¿no? El pecado se tiene que denunciar. Si estás en pecado mortal por la infidelidad, yo te invito a la reconciliación, porque la reconciliación no solo entrará a tu pareja, sino sobre todo con Dios, a esa reconciliación con Dios. Estás jugándote la vida eterna, te estás jugando tu propia vida, es tu propia vida, tu alma la que está en juego allí. Entonces, te pido de verdad, tomes esto en cuenta. Nosotros el matrimonio está llamado a vivir una alianza de amor fiel y fecunda. Si en nuestro matrimonio hay demasiada riña, pleitos o discusiones, divisiones, pues es señal de que se está ofendiendo el sacramento, se está faltando al sacramento del matrimonio. Yo te digo que arraiges, encarnes este sacramento. Tú traes una arma en tu hogar. O sea, cuando tú tengas un problema, pues los problemas van a venir, ¿no? Cuando se te presente una situación dura o del matrimonio o en tu hogar, por el sacramento del matrimonio, Señor, yo someto todo esto. O sea, tienes que tener autoridad de este sacramento porque tienes que ser una persona firme, agarrar esa autoridad que el Señor te ha entregado a través del sacramento y someter todo por el sacramento del matrimonio. Que si tu esposo, vamos a decir, se pone como muy, vamos a decir que va a haber un problema o algo así de alguna discusión o qué sé yo, alguna indiferencia o qué sé yo, dentro de tu corazón. Obvio no el otro está molesto y tú le dices por el sacramento del matrimonio y te someto. No, tampoco no es a lo que voy. No, dentro de ti, en tu alma, en tu interior. ¿Quién puede entrar a tu interior? ¿No? Antes de yo pelear con el otro, yo dentro de mí someto y sometes todas esas cosas por el sacramento del matrimonio. Si hay una situación yo no me gusta predicar la verdad que la fe se tenga que usar para uno adquirir bienes materiales. Nunca me ha gustado a mí predicar eso, pero sí lo he mirado y tampoco puedo eso callarlo. Cuando una persona se casa a la buena a la buena por el sacramento del matrimonio y que se casan por el sacramento del matrimonio, hay muchas bendiciones en ese hogar, bendiciones espirituales y bendiciones también económicas. Ahora, que la pareja no esté tomando el sacramento del matrimonio y que tengan ese paraguas, vamos a decir, del pecado que no les permite que todas esas bendiciones lleguen al hogar, eso es algo muy distinto. Entonces, hoy el llamado es, yo voy a hacer uso del sacramento del matrimonio por el hecho de estar yo casada a la iglesia o casado a la iglesia, yo adquiero bendiciones y gracias especiales para esta familia, para este matrimonio. Entonces, hagamos uso de ese sacramento, uso del sacramento. Yo hay muchas actitudes que a mí de repente no me parecían de Ricardo y él, no sé si esté conectado en el celular o no, porque no sé si esté conectado en el celular, pero igual él sabe, o sea, por el sacramento del matrimonio, me ponía y me hincaba a un lado de la cama y hacía un rosario, órale. Y empezaba a hacer rosarios yo por Ricardo, antes de que él entrara en el camino, ¿no? Y entonces por el sacramento del matrimonio, tú todo lo que quieras orar, lo que tú quieras, yo esto digo, no vas tú a reclamarle a tu pareja cómo es. Oh, es que tú eres así, oh, es que tú eres acá. No, mi hermano, estás perdiendo el tiempo. Híncate, póstrate, agarra tu rosario y por el sacramento del matrimonio yo reclamo esta alma para Cristo.
No la reclames para ti. No estés buscando que la pareja cambie para ti. Reclama el alma para el Señor. Y esa persona automáticamente pasa a ser una persona mucho mejor para la pareja. Espero y me hayan entendido esta parte. Entonces, pidamos a Dios las gracias necesarias que vemos que necesitamos como pareja por el sacramento del matrimonio. Que esa sea nuestra como lanza para atacar todas esas flechas incendiarias del demonio en contra del matrimonio. Y para los que no están casados, yo no nada más ya me he preguntado, digo, ¿cómo un matrimonio puede vivir sin el sacramento? ¿Cómo? Esa es como una pregunta que diario yo me he hecho, ¿verdad? Yo te hago el llamado a que busques casarte, busca casarte por la iglesia. Ahorita acá, no sé allá, ¿verdad? Pero puedes investigar. Acá se ha vuelto tan fácil adquirir ahorita los sacramentos. La iglesia ha sido muy misericordiosa y en estos momentos tan duros está administrando los sacramentos de un modo más sencillo. Si es que tú tienes miedo no sé, la verdad que te puedo decir, el llamado es a que busques encontrarte con el Señor, busca caminar bajo la gracia. El sacramento del matrimonio, perdón, en el matrimonio donde los hijos se han ido ya y se han casado y se han independizado, pues es un llamado distinto quizás al matrimonio que tiene hijos aún. La manera de cómo se lleva el matrimonio cuando hay hijos, a la manera en cómo se lleva el matrimonio cuando no los hay, pues sí es un poquito distinto, pero el llamado es el mismo, a vivir en el amor. Estamos llamados a vivir en el amor, a vivir en la comunión, en la comunicación, perdón, en la comunicación, en la comprensión. En resumen, vamos a resumir todo esto. Hemos visto ya todos los sacramentos, ¿no? Hemos visto los sacramentos de iniciación, los sacramentos de curación y los sacramentos del servicio, que es el matrimonio y el orden. Yo te invito a ti a enamorarte de los sacramentos, a entender que son un regalo de Dios, que no es algo que el hombre se inventó, sino que mismo Cristo los ha instituido. Los sacramentos están en torno a la Eucaristía, su fin es la Eucaristía. Hagamos uso de estas herramientas, vivamos el sacramento de la Eucaristía, ese sacramento que te da fuerza, que te sostiene, que te alimenta, que te restaura. Vivamos bien estos sacramentos y busquemos no ofender a Dios a través del fallando al sacramento, ya sea del matrimonio o a la reconciliación. Busquemos reconciliarnos con el Señor a cada momento, pues el santo peca 7 veces al día. ¿Cuánto no nosotros? Y pues busquemos vivir los sacramentos. Con esto yo doy por terminado la clase, perdón, el taller. No sé si alguno tenga alguna pregunta, algún comentario. Bueno, hermanos, ahorita es el tiempo de preguntar. El que tenga una pregunta, un comentario, por favor, adelante. Parece que nadie. Bueno. Yo solo quiero compartir. Yo solo quiero compartir respecto a la Eucaristía. En una situación de enfermedad, solo deseaba comulgar, pero cuando estaba postrada para vivir la consagración, se me vino un derrame de sangrado y yo lo sentía como mis piernas me iban escurriendo. Entonces, en el momento que el sacerdote levanta la comunión, yo solo le dije: Señor, conoces mi miseria y mi pobreza y el hambre que tengo de ti. Deténme todo
solo déjame comerte. Y yo me sentía con mucho frío, calentura, dolor de huesos, un malestar terrible. Yo sentía que me iba a desmayar cuando estaba viviendo esta oración. Pero cuando le ofrecía eso al Señor y yo me sentía más mal cuando pedía comer, lo único que me inspiró a decirle, Señor, no permitas que la coma para mí. Yo te ofrezco todo lo que siento por aquellos que nunca han comido la comunión. Y que ese sea el regalo más grande que yo pueda ofrecer en mi pobreza. Por un instante me quedé contemplando al Señor y solo sentí como todo aquello se me fue recogiendo del cuerpo. Y gracias al Señor de levantarme a comerle. Cuando yo lo comí, sentía una felicidad y un gozo tan grande que jamás en mi vida lo había sentido. Es algo, una experiencia muy bonita respecto a la comunión. ¿Por qué la traigo? Porque eso es el sacramento, el culme de los 7 sacramentos que tiene la Santa Madre Iglesia Católica. Es el sacramento que me sana, que me libera, que me da felicidad, que me muestra la vida eterna. Es lo más grande que podemos tener, la Eucaristía. Yo solo quería compartir ese breve testimonio respecto a la Eucaristía, de que no solo es alimentarme corporalmente y decir, solo fui a la misa y no pasó nada, no. Aunque no sientas qué pasó, el Señor ha hecho grandes cosas en nosotros porque es toda la divinidad y toda la grandeza de Dios dentro de nuestra pequeñez. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Amén, bendito sea el Señor. Ojalá y que vayamos profundizando y en la semana puedan entrar un poquito a los sacramentos, a meditarlos ustedes solos. Voy a mandarles este video porque nos damos cuenta que Cristo no es, a veces tenemos la idea de un Dios lejano, un Dios que está en el cielo. Incluso tendemos a que vamos a orar y alzamos la mirada hacia el cielo, cuando Dios está más cerca de nosotros de lo que pensamos, está más palpable de lo que pensamos. Y en los sacramentos podemos ver cómo Jesús nos acompaña desde que nacemos, después nos da la fortaleza para misionar cuando crecemos, nos alimenta para tener la fuerza para esa misión cuando estamos enfermos o nos equivocamos, en la reconciliación nos sana otra vez el alma y nos confirma nuestra misión, ya sea como sacerdote al que tenga el llamado o todos, la mayoría de los que estamos aquí como matrimonio. Y al final de nuestros días nos acompaña con el sacramento de unción de los enfermos. Entonces Cristo está con nosotros desde el comienzo hasta el final. Nuestra vida es cristocéntrica por medio de los sacramentos. Los sacramentos es parte de nuestra vida, son encarnados en nuestra vida en todos los aspectos, y tener la conciencia de esto es lo que nos ayuda a seguir adelante. Hoy en el camino venía hablando con mis hijos en el camino y les decía, miren, la vida no es fácil. La vida no es fácil. La vida tampoco es como dicen en inglés fair, porque ahora los niños, that's not fair, para todo dicen, la vida no es fair, la vida es bien dura, la vida es justa, no es fair. Y hay veces que la vida es cansada, los problemas, las situaciones, las limitaciones, enfermedades, o sea, a veces la vida es cansada. Y solamente yo les digo a mis hijos, si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por la ayuda de Dios en mi vida, desde cuando yo haya cansado y desanimadome, pero es que es Dios quien nos va animando y nos va levantando. Es Cristo que nos da la fuerza y la capacidad de seguir adelante, y en estos 7 sacramentos los podemos ver muy bien cómo el Señor nos va ayudando y nos va levantando. Entonces, ojalá y podamos meditar en esto durante la semana. Para el próximo sábado, mediante Dios, nos vemos. Voy a dejarlo. A ver, quisiera mostrarles este libro. No sé si se puede mirar. Sí, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Esto se lo recomiendo mucho a las personas que están mirando el video, pues verdaderamente tocar los sacramentos o sea, es mucho. Pero aquí está bien todo, es del Catecismo Católico, pero está todo diluido para que lo puedan comprender de un modo más fácil. Se los recomiendo para que aquí se puedan formar de los sacramentos. Y pues no solamente eso, sino todo lo que cree la Iglesia Católica. Amén. Voy a dejar 30 segundos de silencio por si alguien quiere preguntar o comentar algo, y si no, aquí terminamos.
Bueno, parece que no. Entonces, si quieres cerrar con la oración, mija, y mediante Dios. Jaime, Oh, a ver, ya vi que alguien dijo algo. no, ya nada más quería comentar que algo que a mí me llama mucho la atención de los sacramentos. Ah, en mi vida sacramental he experimentado ah, esa fuerza sobrenatural que contienen estos sacramentos. Muchas de las veces estamos en situaciones donde uno ya no puede, ¿no? Ya no puedo yo con esta situación y uno de verdad no tiene uno fuerzas, no tiene uno la capacidad de decir, es decir, yo ya no puedo. Pero en ese momento del sacramento, en ese momento cuando tú recibes ese sacramento de la confesión, cuando tú recibes la comunión de la Eucaristía, la palabra de Dios encarnada también, recibe uno una fuerza sobrenatural. Es decir, que la fuerza sobrenatural, es decir, que es una fuerza que viene de lo alto, es una fuerza que viene desde Dios, es una fuerza que no está en mis manos, sino que es una fuerza que me viene directamente desde Dios y que me ayuda a mí como cristiano para salir vencedor, para salir adelante en la situación en que nos encontremos, ¿verdad? Eso es algo que yo he experimentado y he leído también en el catecismo de la iglesia. Eso es lo único que quería yo compartir. Ese enfoque de que recibimos fuerzas sobrenaturales, porque muchas de las veces nosotros nos desfallecemos y decimos, no, ya no se puede, ya no se puede. Pues nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas, pero Dios con su fuerza y su poder sí puede, porque a través de estos sacramentos, estas gracias que Él nos da en su iglesia, podemos recibir esas fuerzas sobrenaturales para salir adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, alguien hizo una pregunta, como tú estás dando la charla, mija, te la dejo. Si quieres que apoyemos un poquito, también te podemos apoyar en la respuesta, pero la pregunta es, dice una pregunta, ¿cómo puede vivir una persona que no puede tener el cuerpo de Cristo por diferentes razones? ¿Cómo puede vivir la Eucaristía de una manera más profunda? Gracias. Ay, qué pregunta tan difícil. Espiritualmente te digo, no sé cómo una persona pueda vivir sin la Santa Eucaristía. Sinceramente, espiritualmente te lo digo, no lo sé. No lo sé porque en la palabra del Señor vemos que el Señor dice, esto es mi cuerpo, esto es mi carne, ¿verdad? Y que es vida, y eso es vida, es la vida, es el cuerpo de Cristo y la sangre. No sé si, Ira, no te preocupes, aquí mi hermano, mi papá, yo sé que mi papá está conectado, todos estamos en esta de la predicación, pero espiritualmente yo no sé cómo se pueda vivir. Mi consejo es busca, y esto lo digo urgentemente, pues es en juego el alma la que está, pero busca cómo reconciliarte con el Señor. Todo pues también cada caso es distinto, ¿verdad? Pero yo espiritualmente no sé cómo se pueda vivir. Jaime, ¿tú tienes una mejor respuesta? Miren, precisamente cuando Ricardo hablaba, venía en la mente algo que venía hablando con mis hijos también hoy esta mañana y estaba que si lo contesto no, pero creo que aplica mucho con esta pregunta. En realidad, para ser más claro, se ocuparía un poco más de información, obviamente, porque esta pregunta está muy vaga, ¿no? O sea, sí se entiende por diferentes razones, pero ¿por qué es? O sea, es razón porque no hay un sacerdote cerca, no hay una iglesia cerca, o es porque estoy viviendo en Amaciato y no tomo la decisión y no tomo la Eucaristía, ¿no? Eso depende de la situación, se puede contestar mejor, pero de una pregunta general podemos tratar de dar una respuesta general. Lo que yo le decía a mis hijos era de que he estado meditando esta mañana que en el mundo, o sea, Dios nos dice que hay dos tipos de paz, la paz del mundo y la paz de Dios. Cuando Jesucristo les dice, yo les doy, mi paz les dejo, mi paz les doy, no la que da este mundo, sino la que Dios da. O sea que hay dos tipos de paz en la vida. Y ahorita digo esto por lo de la Eucaristía, como decía mi hermana, yo no me imagino una vida en plenitud
y estoy hablando obviamente, especialmente a católicos, yo no me imagino una vida en plenitud y en gracia profunda con Dios sin la Eucaristía. No me la imagino. No, yo no creo, quizás esté equivocado, yo no creo que se pueda tener o se pueda vivir la Eucaristía de una manera más profunda sin la Eucaristía, porque la mayor profundez es yo penetrarme en la Eucaristía y hacerme uno con ella. O sea, yo comer la Eucaristía, y lo curioso es que cuando tú comes un alimento, lo digieres, tu cuerpo extrae lo que necesita y el resto lo desecha. Cuando tomamos la Eucaristía, somos nosotros quienes nos parecemos a Cristo y no al revés. O sea, nosotros encarnamos a Cristo en nuestro ser. Cristo nos encarna, Él, nos hacemos uno con Él. Y si no se consume, basado en lo que decía de la paz, yo no podría decir que hay una manera de cómo profundizar más en la Eucaristía sin comer la Eucaristía. Yo sé que por ahí a veces se dice, y pues si la iglesia lo permite, está bien, ¿no? De que pues que tomen la Eucaristía, como dicen, en el alma, espiritualmente. Pero si eso bastara, entonces no hubiera necesidad de la Eucaristía. Obviamente no basta. Para mí se me hace como un consuelo para las personas que no la pueden consumir, pero yo tiendo a ser un poquito más directo y perdónenme, pero tiendo a ser un poquito más directo. Si la Eucaristía literalmente no la puedo tomar porque está fuera de mis manos 100%, porque no hay iglesia cerca, porque no hay sacerdote, porque no está celebrando, bueno, el Señor es misericordioso y creo que sí nos permite, digamos en este caso espiritualmente, profundizar en la Eucaristía. Pero si es por motivos de que no me puedo casar a la iglesia y estoy viviendo con alguien, o es porque no me he confesado, o es por algo personal que está en mis manos solucionar, entonces, perdónenme que lo diga muy fuerte, pero estoy amando más esa situación que la Eucaristía. Ejemplo, si estoy viviendo en unión libre y yo digo, ay, deseo la Eucaristía, deseo la Eucaristía y deseo la Eucaristía, pero no dejo esta unión libre, no seas mentiroso. Deseas más tu matrimonio, tu unión libre que la Eucaristía. Perdóname, yo sé que soy más directo, pero esa es la realidad. Yo Esa es la me da más realidad. vergüenza, Naco. Esa es la realidad. Disculpe, yo sé que soy directo, pero la razón que hablo así es porque algo que yo he experimentado en mi vida es que a Jesucristo se le sigue con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Hay cosas que nosotros como humanos cometemos errores porque nuestras flaquezas sí, pero que toda mi voluntad y todo mi deseo sea estar en la gracia de Dios. Y cuando yo prefiero la unión libre que la Eucaristía, entonces no puedo decir que amo a Dios con todo mi corazón. Una cosa es caer en un pecado que me prive a tomar la Eucaristía y otra cosa es vivir en un pecado, ya sea unión libre u otra cosa. En este caso no importa. Entonces yo le decía a mis hijos en el camino, para que puedan tener la paz de Dios, necesitamos vivir en la paz de Dios. Una cosa es cometer un pecado y otra cosa es vivir en un pecado. Y eso no es posible. Nosotros como cristianos podemos cometer tristemente muchos pecados y hasta pecados fuertes, pero jamás debemos de vivir en un pecado. Esa es la diferencia. Por eso es que digo de esto así, discúlpeme. Y de hecho, aquí está un sacerdote conmigo. Le dije, padre, ¿quiere contestar poquito? Y dijo, bueno, contesten ustedes y de ahí veo su respuesta para yo responder también. Se los voy a pasar al padre Fernando. Con mucho Ay, gusto, no, se me pone la cara de vergüenza y yo hablando de sacramentos. Para que él nos dé una respuesta oficial, padre Fernando, ya que él está consagrado y representa a la iglesia. Ándele, padre. Hola, muy buenos días a todos. Lluvia Padre, de gracia, buenos lluvia de días. bendiciones. Me da gusto y la felicito porque es un Cristo en usted, que quiere transmitir la gracia, que está transmitiendo la gracia, ¿da? La felicito y gracias. Gracias. ¿Qué? Me va a poner roja. No se preocupe, no, nada que ver. Usted está haciendo su labor, está haciendo guiada por el Espíritu Santo para llevar a las personas que se conectaron a los sacramentos, a Cristo, ¿da? Usted hizo su labor como el Espíritu Santo la guió. Así que somos instrumentos en las manos de Cristo, instrumentos en las manos de Dios. Y el Espíritu Santo es el que guía
el que inspira, ¿da? Él es el que guía e inspira. Bueno, sobre la pregunta, ¿da? Pues sí, la pregunta que hacía, ¿cómo a tener acceso o sobre la Eucaristía? Yo creo que ya respondieron porque fue una pregunta general, y si la persona no puede comulgar porque él está en estado de pecado permanente, y si no puede comulgar porque fue casado por la iglesia y está juntado con otra persona, o no sé el caso, o a lo mejor no hay sacerdote ahí. Si no hay sacerdote ahí, no hay Eucaristía, ellos no son culpables. Ellos pueden hacer la comunión espiritual. Pero si es porque están en pecado, pues que decidan casarse, ¿da? Que anhelen y desean a Cristo casarse y vivir en estado de gracia, ¿da? Porque o hay otras formas de comulgar a Cristo cuando ya hay un segundo sacramento. Cuando, bueno, no segundo, cuando hay un sacramento de por medio y no pueden comulgar ellos, ¿verdad? Cuando ellos pueden comulgar a Cristo, por ejemplo, no sacramentalmente, pero lo están haciendo, que se pongan al servicio de su iglesia, que vayan a los asilos y se pongan a servir, que se preocupen por ahí en su barrio, si hay una persona pobre, tratar de ayudarle con despensas. Ser adoradores de la Eucaristía, ya sea adoración nocturna, ya sea los jueves del Santísimo, servir en su propia iglesia, como proclamadores de la palabra, si hay un impedimento, ¿verdad? Cuando hay un impedimento que no pueden comulgar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, vengan a mí benditos de mi Padre, porque estuve hambriento, sediento. Todo lo que el juicio escatológico de Mateo, todo eso lo pueden hacer y están comulgando a Cristo. Pero esto es para aquellos que ya tienen un matrimonio y por cualquier X razón se separaron y se juntaron con otra persona. De esa manera ellos están obteniendo la gracia. De esa manera, pero para ellos. Porque los que podemos comulgar, debemos de comulgar. Los que están en estado de pecado y no quieren casarse, a ellos no se aplica eso, ¿da? Solamente los que tengan a lo mejor algo canónico, ¿da? Algo canónico, ellos pueden entrar en comunión con Cristo leyendo la Biblia, catequizando a sus hijos y haciendo obras de caridad como las que he puesto, ¿da? Así, y no lo hacemos los laicos. O usted, bueno, yo también no soy laico, bueno, sí, pero no lo hacen. Algunos, ¿verdad? Si realmente quieren comulgar a Cristo, lean el juicio escatológico de San Mateo y hacer esas obras de caridad. Cuando tuvimos hambriento, sediento, forastero, aquí hay en Estados Unidos muchos nursing home, allá con ustedes también hay asilos, hay gente ancianitas, a lavarles el cuerpo, a llevarles comida, a llevar despensa, familias que tienen muchos hijos, a apoyarlas, pero ir al Santísimo, estar en la adoración nocturna, leer la Biblia, rezar el rosario, novenas, leer libros de vida espiritual. De esa manera, para aquellos que no pueden casarse cuando ya hubo un segundo matrimonio o que tienen algo canónico, ¿no? De esa manera. Pero que lo hagan, y que vayan a misa y que adoren al Santísimo, todas esas formas. Y los que están en pecado, pues a confesarse, donde no hay un sacerdote, haciendo obras de caridad, leyendo la Biblia, orando. Es que cada caso es diferente. La gracia le va a llegar de acuerdo al caso. Y acuérdense que Dios vino a salvar y no a condenar. Nadie nos condena más que nosotros mismos, que nos alejamos de la gracia de Él. Así que, como dijo Jaime, invitar a todos los que no están casados por la iglesia, porque ¿cómo abunda eso? Personas que pudiéndose casar no se casan y que viven en estado de pecado porque es un estado. Hagan de cuenta que es como una anaconda que los abraza cuando duermen juntos. En vez de que Cristo esté en medio de ellos, está el Satanás. Y él está feliz. ¿Por qué? Porque les llega la muerte, así nos llega la muerte. Yo me pongo a pensar, ¿qué vamos a hacer? Pero acuérdense, no nos atormentemos, ¿verdad? Cristo vino a salvar. Lo que usted pueda hacer por su salvación, hágalo. Porque usted lo dijo muy claro.
Los sacramentos por sí mismos tienen su propio efecto y nadie se los quita, Cristo. Pero también depende de mí. Depende de mí qué tipo de materia soy. Echémosle gana a todos los que están conectados a tratar de vivir en gracia. Y si no estoy en gracia, pues buscar las otras formas. Pero para los que pueden comulgar, comulguen. Para los que puedan casarse, cásense. Y ya para los demás, acérquense al sacerdote, a una monjita, a una persona preparada, a un laico como usted o a otras personas para que les den un consejo, ¿verdad? Como lean el compendio del catecismo, la Biblia. Ahí nos llega la gracia. Y estas reuniones virtuales también llega la gracia. Pues yo los felicito a todos, bendiciones, y que la gracia de Cristo por medio de esta predicación de los sacramentos que son fuente de salvación y que el culmen es la Eucaristía, nos toque y les toque a ustedes en su corazón, en su mente, para que sean mejores cristianos, agradables a la presencia de Cristo. La felicito, bendiciones, y qué bueno, que se deje guiar por el Espíritu Santo. Gracias, muy buen día Padre. para todos y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias y para adelante. Gracias, Padre. Tengo una pregunta, Jaime, para el padre. A ver, padre. Nomás voy a decir algo antes de que se me pase porque al último no terminé. Ahora, una cosa que quería nomás decir. Obviamente esta respuesta que se da o que di yo es para los que se supone que ya están activos, ya conocen un poco, ya están en servicio. Si es un nuevo, pues, obviamente no le podemos responder así, ¿no? Hay que catequizarlo y obviamente se le llega de otra manera. Yo nomás hablo de cuando ya estamos en el camino del Señor, porque llega un tiempo donde ya hay que tomar una decisión. Pero bueno, ahorita te dejo, Lupita, el tiempo para el padre. Dígame, por favor. Gracias. Padre, yo estuve casada, anularon mi matrimonio y estoy viviendo con alguien ahorita y pues sí, eso duele. Y sí, Jaime tiene mucha razón de que debemos de decidir cuál es nuestra prioridad, nuestra sanación espiritual o aquí la vida mundana, ¿verdad? Y pues no tengo duda, yo quiero estar en reconciliación con Dios, pero ya me entró como una duda. Padre, anularon el matrimonio, pero yo al casarme, ¿yo puedo comulgar o yo ya no puedo comulgar? Matrimonios que hemos visto que por alguna cosa usted recibe un documento donde dicen que su matrimonio, bueno, hay que saber distinguir. Cuando el obispo o el tribunal eclesiástico de la diócesis, me imagino que le dio un papel, un documento. Sí. Ahí debe de decir usted o preguntarle a su sacerdote. Ahí le tuvieron que haber dicho si se puede casar o no, porque a lo mejor ese matrimonio aquel no fue, hubo algo que lo hizo nulo, que no se realizó, ¿da? Ajá. Porque hay sí. Algunos aspectos del matrimonio es que no hubo matrimonio, ¿da? En otros sí hubo, ¿da? Y ahí le tuvieron que haber explicado a usted, porque yo no sé el caso de usted. Le recomiendo que le pregunte a su sacerdote o donde le hicieron el trámite canónico, ahí le tuvieron que haber dicho, ¿no? Porque yo tengo un caso aquí de una parroquiana que yo no llevé el caso, fue años atrás y ella ya se puede casar. Y si se puede casar por la iglesia, pero no existió el sacramento porque uno de los dos lo quebró, ¿da? Hay algunos aspectos que yo no les puedo decir ahorita, donde dicen que el sacramento no se hizo, no se realizó, no se llevó a cabo. Pero eso lo estudian los peritos, ¿verdad? Y ven si es verdadero, porque no por cualquier cosa el matrimonio se hace nulo. Tiene que haber algo que pese, algo que realmente lo haya quebrantado, ¿da? Que no se cumplió. Y eso hay que estudiarlo bien. Ahí le tuvieron que haber dicho a usted si usted recibió ese documento. Porque esta parroquiana que yo le digo, ella ya puede casarse. Y si se puede casar por la iglesia, quiere decir que va a poder, ¿qué?
comulgar, Com- porque se va a hacer su matrimonio. Bueno, de Porque hecho, el otro fue, sí dice allí, perdón, sí dice el papel que yo puedo casarme nuevamente. sí, porque usted explique, hay que le expliquen cuál fue el motivo y usted lo ha de saber. Entonces, usted puede casarse, acérquese a un sacerdote, le recomiendo de su parroquia, y que vean y usted haga las cosas como Dios manda. ¿Por qué? Porque ante Dios no se hizo ese matrimonio, ¿eh? Porque alguien de los dos falló. Alguien de los dos cometió una falta. Son muchas las que ponen para que no, igual en el sacramento del sacerdocio, ¿eh? No se da el sacerdocio si hay algo que falta ahí. Pero usted acérquese a un sacerdote. Si le dice ahí, entonces pues yo creo que no tienen un impedimento, ¿verdad? Si tiene ese documento y le avala, porque la iglesia, acuérdese que es madre, milenaria y maestra. Entonces ella no se equivoca a los hombres como yo, pero la iglesia como institución no se equivoca. Si le dio ese documento, entonces acérquese a un sacerdote y cásese como Dios manda. Y no cometan los mismos errores que se cometieron en el pasado, ¿verdad? Aprender a renovarse, a ser positivos con la gracia de Cristo, con la Santa Eucaristía. Gracias, Padre. Que Dios le bendiga. Igual. Bueno, yo pienso que ahora sí aquí terminamos para respetarles su tiempo a todos. Dios los bendiga. Aquí nos vemos mediante Dios el próximo sábado. Vamos a empezar la nueva categoría. Ahorita de rápido no la recuerdo, pero se los voy a mandar en jornada en la página que tenemos para que lo vayan profundizando. Dios los bendiga y pues bueno, ya nos dio la bendición del Padre. Nos vemos el Amén. próximo sábado. Gracias. Adiós.